Amigos, ya estamos en línea con el psicólogo Terbullino, Iván Terbullino, el psicólogo perito judicial independiente y director de periciaspsicológicas.com. El tema es influencias psicológicas del streamer Speed. Vamos a ver antes, si nos permite, el video que nos envió para darle el contexto, y nos encanta saber que usted, lejos de criticar como solemos hacer nosotros, le saca el punto positivo y un mensaje muy bueno para nuestro pensar a nuestra juventud. Si nos permite, vamos a ver el video, por favor. Con este ánimo energético que dan las olas, el mar, la brisa, por supuesto las rocas de las playas, para compartirles una reflexión, incluso una preocupación sobre el impacto que ha tenido en quien les habla al ver a un joven con todo ese bagaje de haber conseguido millones de seguidores, en particular en los adolescentes y jóvenes. Me refiero al joven conocido como Speed, y que por supuesto es necesario complementar a ese gran ímpetu, esa osadía, esa espontaneidad, ese atrevimiento, etcétera, que es su personalidad, y que todo joven, por supuesto, todo adolescente tiene esas capacidades, es parte de la naturaleza del ser humano, solo hay que dejarlo aflorar, hay que impulsar ese afloramiento, superar problemas de autoestima, etcétera, etcétera, para que se pueda luego contar con esa fuerza de la juventud, esa capacidad de rebelarse, de innovar, pero sumado a la reflexión, insumado con información valiosa, importante, científica, etcétera, que respalde ese actuar, porque si no vamos a tener los dos polos opuestos que se convierten en peligros. Acciones poco reflexionadas que se convierten en un peligro, como habría muchos ejemplos, y por otro lado, reflexiones que no aterrizan en acciones, que también son un peligro, y eso también es una llamada de atención a muchos adultos que a veces se la pasan reflexionando y no tomando acción. En ese sentido, invito a que todos los adolescentes y jóvenes, por supuesto, sigan expresando esa personalidad, alejándose, por ejemplo, de las adicciones, incluyendo los videojuegos. Eso, por ejemplo, es mucha acción sin reflexión, por ejemplo, que tanto favorece el ser un adicto a los videojuegos, como todas las adicciones perjudican en otras áreas de la vida, etc. Pero dejando de lado eso, nos concentramos en lo positivo que nos ha dejado este joven en su visita, y que también a futuro, y ojalá alguien le traslade esta información, no se deje usar o manipular por los políticos, como ha sido y se ha dado también el caso peruano. Dejo esa reflexión para que tanto adultos no solo dejen la reflexión y pasen a la acción, y jóvenes sigan actuando, pero con más reflexión, pregunten a sus padres, informen. Hay mucha lectura, por supuesto, ahora virtual, mucha información en videos, etcétera, sobre todo lo que pasa en el mundo, para que no sean manipulados y además sigan desarrollando su personalidad. Gracias, y lo dejo con esa reflexión. Bien, está el mensaje, lo hemos visto, lo hemos apreciado en toda su magnitud, psicólogo, y hablemos entonces ahora de la influencia psicológica del streamer Speed. ¿Cuál es su opinión? Hay varios aspectos que tanto jóvenes y adultos, sobre todo adultos, en primer lugar voy a dirigirme para que consideren el contenido que están teniendo acceso sus hijos, adolescentes o jóvenes, padres, profesionales que tienen acceso a dirigirse a los jóvenes, como los profesores, mis propios colegas, etcétera, etcétera. Porque es importante la presencia de acompañamiento, acercándonos a tener algo del impacto, algo del nivel de impacto que tiene este streamer, por ejemplo, con millones de seguidores y con los comportamientos que vamos viendo. Como usted muy bien ha mencionado, es en general mi enfoque valorar lo positivo, y lo decía también justo inspirado ahí en Mar, el tema de su personalidad, vamos a decirlo incluso así, imponente, expansiva, floreciente, que todo adolescente y joven puede tener acceso a desarrollarla. Sin embargo, y hay que agregar también los pendientes, esta tiene que ser integral. La personalidad no se puede expandir solo en una dimensión, ya sea, por ejemplo, de comportamientos impulsivos o llamativos, histriónicos, etcétera, que es muy importante en algunos momentos. Es importante que todos tengamos en nuestro repertorio esa posibilidad de hacer cosas osadas. Pero es importante también otros aspectos, como por ejemplo la reflexión de lo que se hace,
la autoevaluación, la evaluación del impacto, el que estos comportamientos estén fundamentados con información adecuada, información incluso política, hacernos responsables de nuestros comportamientos, etcétera. Porque si no, podríamos incluso, y acá una primera recomendación que sería la alerta, podríamos estar teniendo adolescentes que pronto jóvenes podrían estar inmersos en algunos delitos. Porque hay un comportamiento que me ha preocupado del streamer, y con eso termino para su siguiente pregunta, que es el comportamiento impulsivo. Stop me. If we the last two people on earth, who gonna stop me? Es decir, él le invitan literalmente un King Kong chiclayano y su estilo es reaccionar de manera impulsiva, gesticular, gritar, etcétera. Adiós raciocinio, adiós curiosidad de qué se trata, etcétera. Y entonces están dándose un mal modelo de cómo los seres humanos de cualquier edad debemos reaccionar a distintos estímulos. Eso puede formar personalidades que desde el ángulo psicojurídico evaluamos constantemente como personalidades impulsivas. Esto es un enorme peligro, debo insistir y repetir, porque estaríamos formando jóvenes que podrían caer en algunos delitos, ya sean tocamientos indebidos, en hurtos, etcétera, porque justamente esas decisiones en esos momentos son impulsivos. Incluso el suicidio tiene ese componente. Claro, a eso también yo tuve, como todos que hemos visto, le invitan un anticucho y él dice que es lo máximo. Es decir, tiene que decir eso porque seguramente en su foro interno no le gusta, pero es cuestión de impactar y ganar más adeptos. De hecho, que he podido ver en otros videos, más allá de la visita a Perú, donde los adolescentes y jóvenes que lo siguen, lo rodean en un momento donde él mismo tiene la necesidad y urgencia de ser atendido médicamente porque tuvo un accidente, pero porque está acorralado de esta, entre comillas, vamos a decir, juventud casi con un comportamiento de manada, y que solo quieren tocarlo, acercarse, gritar, etcétera. Es un comportamiento de una histeria colectiva. Entonces, él mismo ha sentido esa situación desmedida, que incluso reportan estas situaciones donde le habían jalado un mechón de cabello, lo habían rasguñado, etcétera, al momento de salir hacia la ambulancia para que lo puedan atender. Él mismo ya ha sido víctima de ese comportamiento, de esa histeria colectiva, y que se estaría formando. Eso hay que advertir a todo padre y también, por supuesto, a todo adolescente, para que empiece a tomar conciencia de que la vida no es solo actuar de esa manera desmedida. Necesita, para ser un homo sapiens, necesita formar mucho ese componente del raciocinio, del análisis, de serse responsable de sus comportamientos. Tengo una impresión, psicólogo, unas impresiones que le ruego, por favor, que nos responda luego del corte, y tiene que ver con eso del desahogo. No se sabe el desahogo de una población como la peruana, sobre todo los jóvenes que han tenido de repente un mecanismo de escape. Y lo segundo, psicólogo, ¿quién es el manipulador? ¿Quién es el manipulado? ¿No? Porque ahí también ha habido una especie de interrelación o una interdependencia manipuladora. No sé si eso encaja, pero esperamos sus respuestas, psicólogo, luego de este brevísimo corte. Por favor, no se retire de la línea. ¿Cómo no? Gracias. Caja Huancayo presenta El Poder en tus Manos. Es una importante e interesante pregunta. Partiría por una precisión en cuanto al desahogo y a la necesidad de muchos jóvenes de acercarse a un streamer, en este caso, muy famoso para ellos, porque un nítido ejemplo, diría, de cómo la población está segmentada de acuerdo a la información que consume. Sus seguidores de este streamer de 20 años son pues adolescentes, quizás hasta niños también, que están en el mundo, yo diría, de la ludopatía, por no decir de los gamers, etcétera, que a veces disfrazan las ludopatías, y eso también es importante desenmascarar. Tienen las mismas características y consecuencias de cualquier adicción, y eso los padres lo deben de subrayar. Incluso he visto a algunos adultos fomentando
el tema de los videojuegos, etcétera, cuando en el fondo están estimulando, fomentando la adicción, un tipo de adicción. Entonces eso hay que tener cuidado, hay que subrayar y hay que prevenir mucho. El otro tema es el culto a la imagen. ¿Por qué hay muchos adolescentes y jóvenes que tienen esa necesidad de acercarse a una personalidad, ya sea incluso a un futbolista, un cantante, etcétera? Y ahí ampliamos incluso a jóvenes, incluso a adultos, que necesitan tener acceso a alguna personalidad. Entonces, este culto a la imagen, esa manipulación de una u otra forma que la persona lo ha instalado como una creencia, de que si no me acerco a ese personaje prácticamente no existo o no tengo importancia. Y eso hay que desmitificar. Todo ser humano es importante, sea o no sea famoso. Y por otro lado, yendo a su pregunta, ¿quién manipula a quién? Estamos hablando de un joven de 20 años versus un adulto de 60 y algo, que cada uno tiene su perfil de personalidad y sus intereses. Me voy a quedar con el tema de, por ejemplo, el joven, sus intereses, el más importante percibo que es el de captar seguidores para monetizar, y eso le da, por supuesto, un ingreso interesante económicamente hablando, lo que le ha permitido hacer viajes, experiencias de distinto tipo, y por ahí está su interés. Y obviamente su público cautivo son los jóvenes, los adolescentes. Por otro lado, tenemos un adulto más conocido aquí en el Perú, y político, y con antecedentes no tan gratos, debemos mencionarlo. Creo que es público conocimiento de sus procesos judiciales que tiene, incluso de presunto lavado de activos, de sus engaños, de sus promesas de políticas no cumplidas, de su doble moral, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de dos intereses distintos. Obviamente, el segundo quiere captar todo este bolso electoral de la juventud en unos próximos comicios. Ambos se han usado, yo diría, de cada uno en lo que acabo de mencionar en sus intereses, pero estamos hablando preocupantemente finalmente, de quien estaría manipulando a los jóvenes. Sería político, ya para qué mencionar el nombre. Entonces hay que advertir, no queremos avalar un futuro gobierno en el Perú fruto de la manipulación, en este caso del respaldo masivo de los jóvenes.